Entonces vamos a ir al mensaje. Como saben, estamos iniciando, ya este es el cuarto mensaje. Llevamos 3 mensajes de una serie larga de mensajes que vamos a tener, partida en diferentes series, hablando sobre exponiendo la palabra del Evangelio de Juan. Entonces dimos 2 mensajes ya introductorios, vimos el primer mensaje ya de Juan 1 y 2 el domingo pasado, así que hoy vamos a continuar en nuestro viaje. La serie que estamos llevando el día de hoy se llama Dios con nosotros, y decíamos al inicio de la reunión, ¿Dios está con nosotros? Oye, ¿tú pudiste ver a Dios en tu vida en este año? Yo lo vi claramente de 1000 maneras. Pero Dios con nosotros es Jesús viviendo entre nosotros, habitando entre nosotros. Y Jesús, dijimos ese día, es la revelación de Dios. La revelación de Dios en Jesucristo. Así que esa es la serie, vamos a abarcar esta serie del versículo 1 al 18 de Juan 1. En el mensaje anterior, que se llamó En el principio Dios, creo que quedó muy claramente establecido por el apóstol, el discípulo Juan, el discípulo amado. Quedó establecida que Jesús es eterno y es Dios. Entonces Jesús no empezó en el pesebre, allá en Belén, ¿verdad? A donde iba el borriquito, ¿te acuerdas? Arre borriquito, vamos a ¿dónde? A Belén, ¿no? Donde estuvo la estrella y llegaron aquellos sabios de Oriente, toda esa escena de los pastores y los ángeles. Bueno, esa fue la entrada de Jesús haciéndose hombre. Pero Jesús es eterno y eso lo establecimos en el mensaje anterior. El día de hoy vamos a ir a nuestro segundo mensaje. El segundo mensaje se llama La luz de la vida, porque Jesús es la luz de la vida. Y vamos a estudiar la obra creadora, vivificadora, victoriosa de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leerlo en Juan 1, del 3 al 5. Así que vamos a orar, vamos a leer nuestro pasaje y vamos a entrar. ¿Está bien con ustedes? Vamos a orar entonces. Señor, venimos esta mañana, Padre, delante de ti para adorarte, para exaltar tu nombre, pero también, Señor, para escuchar tu palabra, para recibir de ti, para que nos des dirección, Señor, nos hagas escuchar palabras que tal vez algunos aquí necesitamos. Bendice, Señor, este mensaje que pueda transmitir, Señor, todo lo que tú tienes en él para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que el mensaje de hoy se llama La luz de la vida. Vamos a estudiar la obra creadora, vivificadora y victoriosa de Jesucristo. Déjame decirte entonces, para empezar, que los incrédulos, gente que no cree en Dios, o que cree que hay algo por ahí, una fuerza, ¿verdad? Pero no el Dios que viene en tu Biblia, en la Biblia. Los incrédulos saben que si se libran de la idea de la creación por un Dios, se van a librar de Dios en todo sentido. Y muy en el fondo, en el corazón de los incrédulos, es lo que ellos desean. Un ateo no quiere a Dios en su vida, quiere todas las bendiciones de este mundo, quiere un mundo perfecto, sin injusticias, quiere prosperar, obviamente. Quiere hacer lo que pues le viene en gana, pero que no haya un Dios, ni aquí en su vida. Y si hay un cielo, si acaso hay un cielo, quisieran que llegando al cielo ellos, Dios no estuviera ahí, porque les va a echar a perder la fiesta. Entonces, la Biblia no explica la existencia de este mundo centrado en los seres humanos. No es el punto aquí. El punto no es que Dios está para servirte, eso sería el genio de la lámpara, Santa Claus, yo no sé, pero no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia tiene una existencia eterna anterior, en el pasado, y una existencia eterna en el futuro. Y Él entra en nuestro tiempo.
cuando Él inventó los relojes, ¿verdad? En el principio, dijimos en el mensaje anterior. Y Él entra en nuestra historia. Y nosotros somos parte de esa historia de Él. Pero no somos el centro del universo. Entonces, Juan sigue diciendo aquí en Juan 1, del versículo 3 al 5, que es nuestro pasaje el día de hoy. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿De quién está hablando? De Jesús, ¿verdad? En el principio era el Verbo, hablamos que era Jesús. Dice, y todas las cosas por Él, por Jesús, fueron hechas. Y sin Él, sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, otra vez, ¿quién? Jesús. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así que cuando Dios es rechazado por la humanidad, como pasó cuando Jesús vino, a lo suyo vino y no lo recibieron. Cuando Dios es rechazado en la persona de Jesucristo, pues aparece muerte, tinieblas y el desorden. Cuando Dios se hace presente, hay orden, hay vida y hay luz, todo lo contrario. Entonces Juan nos está llevando aquí deliberadamente al origen de todo. Comienza con la eternidad y ahora los versículos del 3 al 5 nos muestran que este verbo, esta palabra de Dios que se hizo carne, que es eterno, cuando entra en escena, no solamente en la creación, sino en nuestra propia vida, crea una nueva persona, por ejemplo, en nosotros. Da vida, por ejemplo, en nosotros, resucitándonos de entre los muertos. Y va a vencer las tinieblas y la oscuridad que también hay en nuestro corazón. Así que Él entró en escena en la creación y dijo, sea la luz. ¿Y qué? Y fue la luz, ¿verdad? Y luego hagamos al hombre. Y dice que sopló aliento de vida, ¿verdad? Y entonces ahí siempre vemos la luz y la vida. Y cuando el mundo estaba en desorden, Él le puso orden. Cuando Él entra en nuestras vidas, cuando Él entra en la creación, y en nuestras vidas hoy, que es un desorden si no tienes a Cristo, que estás en tinieblas si no tienes a Cristo, que estás muerto, aunque parece que vives, pero estás muerto, Él puede darte una vida nueva, una vida eterna en Cristo Jesús. Así que este texto que acabamos de leer no es solamente la introducción al Evangelio de Juan, está haciendo, digamos, es que soy médico, ¿verdad? Está haciendo un diagnóstico de nuestra alma, ¿verdad? Le pasó por los rayos X y sale ahí pues lo que hay en nuestro corazón. Es una declaración también de quién es Jesús, pero más importante, quién es Jesús en nuestra propia vida. Así que la pregunta que gobierna este mensaje el día de hoy es la siguiente: ¿cómo pues debo responder yo delante de un Dios que es Jesucristo, que está dispuesto a hacerme una nueva criatura, o ya me hizo una nueva criatura, que está dispuesto a darme vida, y darme vida en abundancia y vida eterna, y que además ahora me ha dado de su luz, para yo ser luz en medio de un mundo en oscuridad? ¿Cómo debo responder? Es la pregunta hoy. Entonces lo vamos a estudiar a través de 3 puntos. Esta obra creadora, vivificadora y victoriosa de Jesucristo. 3 acciones que debemos hacer. Contempla al Creador, número 1. Número 2, comienza tu nueva vida. Y número 3, condúcete en la luz. Son nuestros 3 puntos el día de hoy. ¿Listos? Listos, muy bien. Así que, primero, si tú no eres cristiano, pero estás aquí hoy por azares del destino, digamos, la verdad es que Dios está tocando a tu vida. Dios de alguna manera te trajo hoy aquí, y hoy tú accediste, y hoy aquí estás. Y entonces, si Dios te tiene aquí el día de hoy, pon mucha atención a lo que Dios puede hacer contigo en tu vida, como lo hizo en la mayoría, si no es que todos los que estamos ya aquí desde hace tiempo. Los que ya tenemos tiempo de cristianos, sí debemos recordar
lo que Jesús hizo en nuestra vida y lo que nosotros debemos hacer en respuesta a ese amor. ¿Está claro? Ok, muy bien, entonces vamos aquí a nuestro primer punto. Entonces, contempla al Creador. Dice el pasaje, Juan 1, versículo 3, contempla al Creador. Dice ahí, todas las cosas por Él fueron hechas. Está hablando de la creación. Todo lo visible y todo lo invisible también fue creado por Él. Ángeles, potestades, ¿verdad? Que hay en los cielos, cosas invisibles. Y luego todo lo visible, todo lo que está, si estudias física y demás, todo lo que está en el rango de lo que pueden ver nuestros ojos, todo eso también lo creó Jesús, lo creó Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Una de las características principales de Dios es ser creador. Él no es creado, pero Él es un ser que crea, que hace cosas. Y lo hace a través de su palabra, por eso decimos que el verbo. Y entonces no es el adjetivo, ¿verdad? Ya sabes, Jesús no es verbo, no es sustantivo, ¿verdad? Es verbo, dijo nuestro hermano Arjona, ¿verdad? Pero sí, la Biblia dice que es el verbo. Y los verbos llevan la acción de la oración. Por eso se le llama el verbo, porque Dios dijo y fue hecho. Así que Él es el verbo. Entonces, el verbo es el origen absoluto de toda la creación. Fue hecho por Él y para Él. Eso te incluye a ti. Ahora, cuando dice también acerca de la vida y que Dios crea vida, la palabra, por lo menos en el griego aquí en Juan, no es bios, de donde viene biología. Eso es vida biológica. La palabra ahí en griego es zoe. Y zoe no es vida biológica, es vida espiritual. Es esa conexión que tú y yo debemos tener con Dios. Que si no existe esa conexión con Dios en una vida de relación con Él, una vida espiritual, entonces solamente estás con el bios de biología. Una vida física que un día se va a acabar. Tiene fecha de caducidad. Perdón que se los diga en Navidad, ¿verdad? Pero es importante entender esto. Dios creó al hombre y lo creó a su imagen. ¿Te acuerdas? ¿Quién fue el primer hombre creado a la imagen de Dios? Adán, el primer Adán le llama la Biblia. Entonces, Adán fue creado a la imagen de Dios. Ese era el plan. Siempre Dios quiso tener hijos que fueran hechos conformados a su imagen. Pero tú sabes la historia, inmediatamente Adán peca junto con su esposa y viene la caída. Y la caída, dice la Biblia, hermanos, amigos, que introdujo la muerte. El día que comas de ese árbol, morirás. Ahora, le dieron la mordida a ese mango, vamos a decir que era un mango. Es que me gustan más los mangos que las manzanas. Vamos a decir que era un mango. Le dio la mordida y no cayeron muertos, físicamente no. Seguían con vida de Dios. Pero la relación con Dios se rompió por completo. Y claro que murieron, una muerte espiritual. Fueron de hecho separados de Dios, alejados de la presencia de Dios. De hecho, Dios le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Se fue, ¿verdad? Se fue a esconder. Muchos de los hombres sin Dios están escondiéndose de Dios y se están perdiendo esa vida espiritual. Pero ellos fueron echados fuera de Dios a la corrupción, ¿verdad? A las tinieblas, digamos. Ahora, Dios envió a su Hijo como ese segundo Adán, también conforme a su imagen. Dice que Jesús es la imagen misma de su sustancia. ¿Te acuerdas? ¿Lo vimos en el mensaje anterior? Jesús es la imagen misma de su sustancia, por eso se le llama el segundo Adán. Y este segundo Adán no pecó como el primero. Fue tentado en todo, pero sin pecado. La imagen perfecta de Dios está en él. E inauguró, digamos, una nueva creación, un nuevo comienzo para cada
uno de nosotros que creemos en Él. Empezó una época de luz, mientras todo fue tinieblas por estar separado de Dios, Jesús vino y en Él estaba la luz, Él era la luz. De hecho, Él hace esa declaración, más adelante lo estudiaremos, pero Él dice, yo soy la luz, yo soy la luz. Ahora, ¿qué fue entonces lo que pasó con el primer Adán? Bueno, la creación y la caída del primer Adán nos tienen aquí, hermanos, amigos, en este mundo de corrupción, en este mundo de injusticias, en este mundo de tanta tontera y perdición allá afuera. Tengo más adjetivos, pero no los puedo usar aquí. Es terrible lo que pasa allá afuera, hermanos. Yo no sé si ustedes ven noticias y demás, aparte de estar en el Facebook, pero de verdad es horrible lo que sucede allá afuera. Dios crea al hombre con dignidad, con valor, con propósito, con responsabilidad, pero el hombre cayó, ¿verdad? Aquí está en Génesis 1:27. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó a ambos, varón y hembra los creó, dice ahí, ¿verdad? El hombre entonces fue creado para reflejar esa imagen de Dios en este mundo. Pero el primer Adán, desobedeció, y su caída en pecado fue representativa para toda la humanidad. ¿Cómo? Pero si yo ni probé esa fruta. Bueno, pero es que era el primer Adán y tú provienes de ahí. Y dice entonces en Romanos 5:12, ¿cómo es que tú estás en esta situación? ¿Cómo es que estuvimos en esta situación, involucrados? Dice Romanos 5:12 al 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, póngale el nombre, ¿quién? Adán, ¿verdad? Y por el pecado, ¿qué más entró? La muerte. Pues así, dice Pablo aquí, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y esa es la entrada de nuestro evangelismo, ¿verdad? ¿Has pecado alguna vez? ¿Has mentido alguna vez? ¿Has robado alguna vez? Pues no he matado a nadie. Bueno, la gente cree que allá en el cielo hay como una balanza, ¿verdad? De las cosas buenas, de las cosas malas. Hay una medida de maldad, ¿verdad? Hay hasta un índice de maldad, ¿verdad? Y entonces, no, Hitler se voló la barda, ¿verdad, Hitler? Yo no soy Hitler. Gracias a Dios que no eres Hitler. Pero el potencial en ti de ser un Hitler está. Si tuvieras toda la oportunidad que tuvo él y la vida que él llevó, serías el Hitler. Tú y yo, cualquiera aquí, porque somos vendidos al pecado, a la maldad, al orgullo. Así que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Un solo pecado te convierte en una persona caída, necesitada de Dios, apartada de Dios y necesitada de Él. Dice entonces, pues antes de la ley, de los 10 mandamientos por lo menos, ya había pecado en el mundo. O sea, no habían dicho Dios, no morirás, cuando Caín mató a Abel. Y fue su pecado. O sea, no es una cosa de la ley, es un problema del corazón. De estar separado de Dios y no importarnos lo que a Dios le importa. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero claro, donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte. Y claro, tú lees los primeros capítulos de Génesis y entonces Adán vivió no sé cuántos años y murió. Y luego su hijo, ¿verdad? Y tuvo tantos hijos y no sé qué, y murió, ¿verdad? Y luego su hijo, pues tuvo tantos hijos y no sé qué, y luego vivió después de eso tanto tiempo y murió, y murió, y murió, y murió. Y tú dices, ¿por qué tienen que decir todo esto? Porque la muerte reinó. La muerte reinó. La separación de Dios reinó. Desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. O sea, tú no tuviste que pecar a la manera de Adán.
Pero un pecado te convierte en pecador. De hecho, pecas porque eres pecador y no al revés, ¿verdad? Y Adán es figura, dice ahí, del que había de venir. Y está hablando de Jesús. El primer Adán, que tenía la imagen de Cristo, falló. Y él es la imagen del segundo Adán que tenía que venir. La Escritura entonces no describe al ser humano como básicamente un ser bueno que hace de repente cosas malas. No. La Biblia dice que somos malos, que de repente hacemos cosas buenas. Somos personas en muerte espiritual. La imagen de Dios sí no fue destruida, tenemos dignidad. Nos parecemos incluso a Jesús cuando le das un regalo a un familiar, cuando cuidas por instinto a alguien. Claro, te pareces a Dios un poco, ¿verdad? No fue destruida toda la imagen, pero sí gravemente distorsionada. Ese es el problema del hombre. Y ese problema no es simplemente algo superficial, es algo profundamente espiritual. Nada en este mundo va a llenarte ese vacío que tú tienes en tu corazón. Porque no es un problema de cosas que tengas que comprar, títulos que tengas que adquirir, deseos que quieres lograr. Nada en este mundo va a llenar el vacío que dejó el estar sin Dios en este mundo. Es un problema profundo y espiritual. Por eso vino este segundo Adán y nos dio la oportunidad de nacer de nuevo. ¿Quiénes pudieran tener la oportunidad de nacer de nuevo? Mira, el problema es que si borramos tu vida y te hacemos nacer de nuevo en la misma situación espiritual, simplemente vas a seguir otro camino, pero vas a acabar igual. Pero la maravilla del Evangelio es que tú tienes una nueva vida en Cristo. Dios no solamente quiere mejorar tu vida, quiere hacerla de nuevo. Y esa es la maravilla. Cuando tú que eres cristiano le platicas a otra persona, olvídate de que tiene vida eterna. Dile, por favor, que su vida el día de hoy está vacía sin Cristo, que tiene un problema con Dios que se llama pecado, pero que Dios en la muerte de Cristo Jesús le quiere dar la oportunidad de borrón y cuenta nueva y volver a nacer. Una nueva creación y una restauración de nuestra vida en el segundo Adán. Entonces Dios no respondió a la caída solo con un chorro de leyes, y no haga esto, y no haga lo otro, ¿verdad? Y no haga aquello, y no haga esto. No. Aquí no predicamos principios morales. No quiero que seas simplemente una persona buena. Quiero que seas un hijo de Dios. Quiero que seas un buen ciudadano de ambos reinos. De este reino, por eso me gusta lo que dijo Jenny, ¿verdad? Queremos hacer lo correcto delante de las autoridades. Ayer también no nos dieron permiso de estar en el centro. Vámonos. No nos dieron permiso. Vamos a estar bien delante de las autoridades. Debemos mostrar que somos buenos ciudadanos de este mundo. Pero más importante, yo creo que eso quieres también para tus hijos, que sean buenos ciudadanos del reino de los cielos. Amén. Así es. Entonces, dice aquí, sigue diciendo Romanos 5:18. Así que como por la transgresión de uno, póngale el nombre, Adán, vino la condenación a todos los hombres. O sea, todos los hombres sin Cristo ya están condenados. Nadie los manda al infierno. Habrá un juicio, si tú mueres, habrá un juicio y estarás delante de Dios y tendrás que pagar por tus pecados. Hay una condenación. Dice que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno. ¿Quién? Jesucristo. Por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y esa es la oportunidad. Si tú crees en Cristo Jesús, si tú rindes tu vida a Cristo Jesús, tendrás esta oportunidad de ser justificado, de borrar tus pecados y pararte delante de Dios y decirle: aquí estoy, Señor.
haz de mí una nueva criatura, una nueva persona. Dice el 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, otra vez Adán, pues es que él tiene la culpa, hermanos. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos, ¿qué? Pecadores, esa es la condición. Así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos y no habrá más condenación. No hay más condenación para los que creen en Cristo Jesús. Cristo es lo que Adán debía ser y nunca fue. Y Cristo está para ti. Dice aquí entonces Pablo explicando de esto mismo en 2 Corintios 5, desde el 16 hasta el 21. De manera que nosotros, dice, los que hemos creído en Cristo Jesús, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, aun si a Cristo conocimos según la carne, que habían testigos ahí que lo vieron. Juan mismo dice, lo que palparon nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos tocante al verbo, eso les anunciamos. Dice, pero si aún conocimos a Cristo físicamente en la carne, ya no lo conocemos así. Porque es un problema espiritual. No es si yo hubiera conocido a Jesús, si hubiera andado con Él. No, serías de los que gritaban ahí, crucifícale. Dice entonces Pablo aquí, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Es una mejor criatura. ¿Ah, no? ¿No dice eso? ¿Qué Biblia estoy leyendo yo entonces? ¿Por qué? No, ¿verdad? Una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas de aquí en adelante son hechas nuevas. Y esto no provino de nosotros. Esto proviene de Dios, quien nos reconcilia consigo mismo por Cristo y nos dio también, hermanos todos aquí, el ministerio de la reconciliación. Si tú has sido reconciliado con Dios y tienes una nueva vida en Cristo, tu trabajo, ese es un ministerio, tu trabajo es compartir de esto con otras personas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Así es. Por eso insistimos, ¿verdad? Oye, invita a un amigo, invita a un familiar. Aquí le podemos explicar más claramente todo. Tú también lo puedes explicar y mostrar con tu vida. Pero Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio ese ministerio. Dice ahí que Dios, esta es la explicación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a los que ya hemos creído, a nosotros, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase, como Dani ayer, ¿verdad? Rogando que le tomaran el tríptico, que viene el plan de salvación ahí. Les rogamos, como si rogáramos en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Dice versículo 21, al que no conoció pecado, ¿quién es? Cristo Jesús. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado y murió en una cruz. Él pagó por ti y por mí. Murió en una cruz para que nosotros fuéramos entonces hechos justicia de Dios en él. Cristo entonces no solo creó el universo, recrea al pecador y nos hace nuevas criaturas. ¿Quiénes son nuevas criaturas aquí? Amén. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Yo me acuerdo del viejo Sergio y me da hasta pena, hermanos. Yo les he contado mi testimonio, las cosas que puedo contar, pero de verdad no valía nada. Nada, era para haberme echado en la cárcel cuando yo recibí a Cristo. No quiere decir que, no, pues yo no llegué a esos niveles de maldad. No, te dije, un pecado es necesario solamente.
Así que la muerte no se corrige con educación, con disciplina, con moralidad, ¿verdad? Sé una buena persona. No, se vence solo teniendo una nueva vida en Cristo. Yo creo que sería buen momento para empezar una nueva vida en Cristo. Por eso Juan está avanzando aquí en el pasaje que dice que en Él estaba la vida. Es mi segundo punto, ¿verdad? Pero déjame remarcar aquí esto. Cristo entonces no solo creó el universo, recrea al pecador. Él es el creador que define entonces nuestra identidad el día de hoy, si hemos creído en Él. Déjame avanzar entonces. La invitación es entonces, comienza tu nueva vida en Cristo. Si has entendido esto, si tienes una necesidad de Jesús, comienza tu nueva vida en Cristo. Si tú ya has comenzado tu vida en Cristo, tal vez la comenzaste como yo hace 30 y tantos años, ¿verdad? Oye, vive tu vida nueva. No se pone vino nuevo en bolsas, odres, bolsas viejas, ¿verdad? Eran bolsas de cuero. No se pone, ¿verdad? Se tiene que poner vino nuevo en odres nuevos, en bolsas nuevas. Vamos a renovar nuestra relación con Dios, hermanos. Todos aquí. Dice Juan 1:4, en Él, en Jesús, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cristo posee vida en sí mismo, la comunica a nosotros sobrenaturalmente, regenera, nos resucita, literalmente dice, estábamos muertos y Él nos dio vida, o sea, nos resucita espiritualmente. Dios vivifica, es otra palabra que utiliza, vivifica al pecador muerto, lo une a Cristo en su resurrección y produce un nuevo principio de vida, una vida que puede ser obediente a Él. Entonces vamos a hablar de la muerte espiritual. Si vamos a hablar de vida, déjame mostrarte algo de la muerte espiritual. La Escritura entonces no está suavizando el diagnóstico. Mira, cuando tú vas al doctor, algo de lo más difícil, ¿verdad?, es dar malas noticias. De hecho, tenemos cursos los doctores que se llama así, ¿verdad? ¿Cómo dar malas noticias? Y tenemos que tomar esos cursos, hermanos, porque tú no le puedes decir a una persona simplemente, tiene cáncer, arregle sus cosas, ya se va a morir. Oh, no le puedes decir así, ¿verdad? Aunque sé que hay médicos que así lo hacen. Pero la Biblia es muy clara en el diagnóstico. Estamos muertos espiritualmente, alejados de Dios si no has entregado tu vida a Cristo. Efesios 2:1 dice que Jesús nos dio vida a nosotros. ¿Cuándo? Pues para darte vida, te da vida cuando estás muerto. ¿Cómo es que estás muerto? En tus delitos y pecados. ¿Quieres que los numeremos? O sea, los delitos y pecados son como las pruebas diagnósticas, ¿verdad? No, yo no tengo cáncer. Pues le saco el resultado de la biopsia, ¿verdad? Así también es. No, yo no soy pecador. ¿Quieres que saque el resultado? ¿Verdad? Delitos y pecados, dice. Estábamos muertos ahí. El hombre sin Cristo no está enfermo. No está enfermo. Sé que muchos de los pecados les llaman enfermedad, ¿verdad? Y entonces, no, es cleptómano. No, es un ladrón. Es que tiene un problema que le hace decir mentiras cuando ni necesita decir mentiras. No, es mentiroso, ¿verdad? No es que es un alcohólico, tiene la enfermedad de alcoholismo. No, es un borracho y eso es pecado. Y así podría seguir, ¿verdad? Y todo ahora son enfermedades, tengo un problema con las mujeres. No. Se llama lujuria, es pecado. Y así podríamos seguir, y otro. Los psicólogos son buenos para dar diagnósticos de enfermedades, así. Y llaman enfermedad a lo que la Biblia llama pecado. No, esos pecados nos hacen
nos dan la categoría de muertos delante de Dios. El muerto espiritualmente no busca a Dios. El muerto espiritualmente no ama a Dios. El muerto espiritualmente no puede agradar a Dios, aunque quiera, no puede, dice la Biblia. Esa es la razón del evangelio. Esa es la razón también del evangelismo. Necesitamos darle la medicina para su enfermedad que dice que tiene. Y es el evangelio, no hay otra. Es un trasplante de corazón, es nacer de nuevo. ¿Ok? La Biblia lo llama regeneración. Ese es el término teológico, digamos, ¿verdad? La regeneración, el nuevo nacimiento. Y entonces para eso se necesita la gracia de Dios. Y Dios es amplio en perdonar, grande en misericordia, lleno de gracia para nosotros. Gracia es algo que te da Dios que tú no mereces. Eso se llama gracia. Por eso cuando alguien hace algo para ti, tú le dices, gracias. Pues de ahí viene la palabra, ¿verdad? Porque no me lo merecía, pero lo hiciste por mí. Gracias. Como ahorita Roberto me ve así, corre a la tienda y va y compra una botella. Yo no le dije, pero lo hizo de gracia. Y yo le dije, gracias. Igual, ¿verdad? Con Dios. Dios hizo algo por nosotros tan increíble. Nos da vida eterna en Cristo Jesús. Y es de gracia. ¿Qué parte de nosotros nos impide decirle gracias Dios por esta nueva vida en Cristo? Amén. Efesios 2 sigue diciendo, pero Dios, estábamos muertos, ¿verdad? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿qué hizo? Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Pues dice, en Jesús estaba la vida, claro, y Él nos dio vida juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo fuimos resucitados, y vuelve a decir ahí, por gracia. Por gracia Dios te salva del infierno, de estar separado de Él por la eternidad. Por gracia eres salvo. Dios nos resucitó de los muertos. La salvación es obra soberana, total de Dios, desde el inicio hasta el final. Y eso la Biblia lo llama regeneración. Y algo pasa en nuestro interior. Algo pasa en nuestro interior. Tito 3:5 dice que Dios nos salvó, no por obras, porque dice uno, pues voy a dar algo al Teletón a ver si eso me suma puntos, ¿verdad? Voy a ayudar a cruzar a una viejita la calle, ¿verdad? Voy a dar a los de las despensas y los juguetes que están pidiendo allá, a ver si suma puntos, ¿verdad? No se trata de eso. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, te hace de nuevo, eso es renovar. Te hace de nuevo. La vida nueva que tienes en Cristo Jesús tuvo que haber sido una transformación total, una transformación real del corazón. Hoy que te encontraste con Dios, o el día que fue. Entonces debemos analizar qué pasó el día que nos encontramos con Jesús. ¿Hubo esa transformación? La vida nueva entonces es transformación. Cristo no solamente te perdonó los pecados, te resucita para que puedas vivir una vida nueva y tengas una vida eterna en Él. El que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es nuestra esperanza. Entonces la vida que Cristo da viene acompañada de luz. Por toda la Biblia está unida, vida y luz, vida y luz. Donde hay vida espiritual, hay luz espiritual. Por eso Juan une ambas realidades siempre, inseparablemente, vida y luz, ¿verdad? Déjame terminar este punto aquí diciendo, la vida nueva es una transformación real del corazón. Cristo no solo perdona pecados, resucita al pecador. Le da vida nueva y abundante. ¿No quieres eso?
Ahora, si tú solamente vienes por la vida abundante, pues vas a tener un problema, porque primero se resuelve la situación de ser un pecador. Y eso necesita arrepentimiento en nuestra vida. Y pedirle perdón a Dios. Y sufrir esa transformación en nuestra vida. Una vez que ha pasado eso, tu vida se convierte en luz en medio de la oscuridad. Mi tercer y último punto aquí. Si tú has creído en Cristo Jesús, en el pasado dijimos, has recibido a Cristo en tu corazón. Ahora digo, has rendido tu vida a Cristo. Oye, lo mínimo es que te conduzcas en la luz, que camines en luz, que seas luz en este mundo, porque Dios para eso te dio vida y te dio luz. Dice nuestro pasaje en Juan 1, 4 y 5, en Jesús estaba la vida era la luz de los hombres, y dice, la luz, versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y eso marca la diferencia entre alguien que es cristiano, que se dice cristiano y lo es, y entre los que no son cristianos o los que dicen ser cristianos y no lo son. Sorry. ¿Verdad? Pero si algo pasó en ti, naturalmente tiene que salir luz de ti. Ahora, sí hay una responsabilidad de nosotros aquí. Dios ya hizo el cambio en ti. Tu responsabilidad es vestirte de luz, es ser luz en medio de un mundo lleno de oscuridad. Ahí donde estás, en tu trabajo, en tu casa, con los vecinos, tanto que te peleas con el vecino, con la familia más lejana incluso, en la escuela, tienes que ser luz. Voy a repetir, en tu casa. Bien dice el dicho, ¿verdad? Ándale, exactamente. Candil de la calle y oscuridad en la casa. No puede ser, hermanos. Por eso existe el dicho, ¿verdad? El pasaje dice entonces que Cristo es la luz del mundo, su luz es invencible, la salvación produce esa nueva vida en ti, y ahora la Biblia, ¿sabes cómo te llama? Si tú has rendido tu vida a Cristo, te llama un hijo de luz, hijo de luz. La santificación ahora es tu plan de vida, es caminar visiblemente en esa luz. Entonces Dios nos pasó, dije, de las tinieblas a la luz. Dice que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. De hecho, hay un príncipe de la potestad del aire que es el rey de las tinieblas. ¿Tú sabes quién es, verdad? Satanás, ¿verdad? El rey de este mundo, ¿verdad? Pero viene el sol de justicia y va a resplandecer. Y ese sol de justicia, que es Jesús, dice que ya resplandece en nuestros corazones. Dios nos trasladó entonces de las tinieblas al reino de la luz. Nos llama ahora hijos de luz. Juan, que es quien estamos estudiando aquí, está afirmando que las tinieblas no vencen la luz. No seas vencido de lo malo. ¿Sí dice tu Biblia eso? No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Si alguien te trata mal, dice, tú trátalo bien. Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Que es como ponerle brasas en la cabeza. Brasas, como el del carbón, ¿verdad? De la carne asada, pues, que ustedes frecuentemente hacen. De esos carbones rojos encendidos le pones en la cabeza cuando tratas bien al que te trata mal. ¿Qué quiere decir poner carbones encendidos en la cabeza del otro? Se avergüenza, porque él quiere que respondas de la misma manera. Y tú no, tú vence con el bien el mal, tú eres de otro nivel, tú no eres de este mundo para responder igual. Compórtate como un hijo de luz
en medio de la oscuridad. Pero es que no es justo, no. Noticia, la vida no es justa. No es justa. Por eso se llama tinieblas. Pero Jesús ya venció. Esa es la gran noticia. Yo he vencido al mundo, dijo él. Dice Efesios 5:8, porque en otro tiempo eras ¿qué? Ay, está muy clara la Biblia siempre, ¿verdad? En otro tiempo eras tinieblas, sin aluche, nada más puras tinieblas, ¿verdad? Mas ahora que eres, luz en el Señor. ¿Si eres o no eres? Luz en el Señor. Entonces, dice, por obvias razones, pues camina, anda, vive, compórtate, todo eso pudiéramos traducir ahí, andar, como hijo de luz, como un hijo de luz. Este mundo está sumido en tinieblas. La única luz que resplandece somos los que somos cristianos, que viven en luz, que caminan en luz. Así que no solamente vivíamos en las tinieblas, éramos tinieblas, dice ahí. Pero ahora somos. Es una cuestión de identidad. Te lo he dicho en otras ocasiones. Voy a hacer la ilustración, no la traigo aquí, pero tengo tiempo, entonces voy a hacer la ilustración otra vez. Yo no soy fit, hermanos, ya. O sea, ya me di por vencido, ¿verdad? No soy fit, ¿verdad? Cuidaré mi cuerpo lo mejor que pueda, me subiré a la caminadora, mi esposa me comprará el ajuar, ¿verdad?, de fit, pero no soy fit. Es una cuestión de identidad. Los que son fit, ellos por nada del mundo te van a tomar una coca. Es cuestión de identidad. Yo, o sea, y si me toman una foto con la... No. Está en su cabeza, en su mente, es lo que corre por sus venas. Ellos aman el CrossFit, ¿verdad? Y aman sudar y ponle más, ¿verdad? Y lo adoran, lo aman. Pero es una cuestión de identidad. ¿Pero yo qué hago en un gimnasio, hermanos? Porque no lo soy. ¿Me estoy explicando? Ahora, yo puedo cambiar mi mente, porque de eso se trata. Ser transformados en nuestra mente. Es una cuestión de mentalidad. Soy cristiano. Así que vivo como cristiano. Es una cuestión de mentalidad. Adoro venir a la iglesia. Me encanta alabar. Me encanta servir a Dios en lo que sea. No importa lo demás. Porque soy un hijo de Dios. Soy un hijo de luz en el Señor. Es una cuestión de identidad, de cambio de mentalidad. Eras tinieblas, ahora eres luz en el Señor. Es una identidad que entonces va antes de la conducta. Si eres psicólogo, así es siempre, ¿verdad? Ellos te explican, primero tienes que ser para luego hacer. Cuando se habla de hábitos, ¿has leído libros de hábitos ahora que viene Año Nuevo? Vas a hacer tus hábitos, ¿verdad? No, el otro año ahora sí voy a bajar de peso. Si tú lees cualquier libro de hábitos, por ejemplo, Hábitos Atómicos. ¿Han leído Hábitos Atómicos? ¿Quién ha leído Hábitos? Necesitan leer ese libro. Yo leí ese libro, por eso sé lo que sé de eso. Y él dice, no es cristiano el cuate, pero él dice, primero tienes que ser y luego hacer. Entonces métete en tu cabeza, dice ahí que tú, por ejemplo, si vas a bajar de peso, tú eres una persona delgada en un cuerpo obeso. Y entonces trabaja para eliminar todo eso, pero primero en tu cabeza. Primero en tu cabeza. Es una cuestión de mentalidad. Entonces sigue Pablo insistiendo en eso. 1 Tesalonicenses 5:5. Porque todos ustedes son ¿qué? Hijos de luz. No simplemente se comportan como hijos de luz, son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche, no somos de las tinieblas para responder igual que ellos. ¿Qué debemos hacer? Desechar las tinieblas, vestirnos de luz. Desechar las tinieblas, vestirnos de luz.
Alguien en una predicación, enseñamos a predicar aquí, y una de las jóvenes predicó un mensaje acerca de esto, y decía en una ilustración: ¿en qué cabeza cabría que si tú estás en la cárcel con tu vestido de naranja, ¿verdad? Tu número aquí de que eres el número tal en la cárcel, y te dan la libertad de la cárcel, sales de la cárcel y en todo lugar a donde estás sigues vestido con el vestido de la cárcel, con el uniforme de la cárcel? ¿Te parece lógico? Pues es lo mismo, hermanos. Nosotros fuimos libertados de la condenación del pecado y de la muerte. No esperes seguir viviendo y vestido con lo mismo que hacías antes de Cristo. Debes desechar esos vestidos. Por eso en la imagen puse a alguien muy bien vestido, ¿verdad? Dice Romanos 13:12, la noche, está hablando de nuestro tiempo en el que vivimos, la noche, claro, está avanzada. Este es un mundo de tinieblas y de maldad. La noche está avanzada. Pero ¿sabes qué? Ya se acerca el día. Ya se acerca el día. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Si ya viene el día en que Jesús va a regresar, desechemos, eso es, tiremos a la basura, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos, dice ahí, las armas de la luz, porque estamos en guerra. Por eso le llama armas de la luz. Estamos en guerra contra un mundo que está en contra de todo lo que se dice Dios. Caminar en luz implica arrepentimiento, implica santidad, implica fidelidad. Palabras tan difíciles, ¿verdad? Significa esperanza. Pero la luz de Cristo, hermanos, es la que transforma nuestra vida. Y nosotros como cristianos debemos tener evidencia de que hay una nueva vida en nosotros y de que las tinieblas han sido vencidas. Por lo menos en nuestras vidas, hermanos. Ese es el llamado cuando Juan habla acerca de esto en el inicio del Evangelio. Caminar en luz implica arrepentimiento, santidad, fidelidad y esperanza para nuestra vida. Así que voy a concluir el mensaje hoy. Como mensaje previo a la Nochebuena y Navidad, ¿verdad? Jesús vino a este mundo. Sí, nació en un pesebre en Belén, hace como 2000 años. Ya sé que no nació en diciembre, tranquilos, no pasa nada, ni fue un 24, ¿verdad? Pero hace como 2000 años Jesús, Dios hecho hombre, entró a este mundo en la forma de un bebé. Vivió una vida perfecta por ti y por mí, sin pecado, y luego fue a morir como el peor de los pecadores, en tu lugar, tomando tu lugar, para que la paga por el pecado fuera sobre él y tú salieras limpio en el juicio de Dios. Y eso, si tú crees eso, puede darte a ti una vida nueva, una vida abundante, una vida eterna en su nombre. Y esa es la verdadera esencia de la Navidad. Aunque hay muchos regalos, si quieren regalarme de Navidad algo, abierto estoy. Pero el mejor regalo que tú puedes dar, y les voy a pedir que si tú eres el único cristiano de la familia, hay más ahí, pero si hay puro cristiano, tomes un momento el 24 en la noche, cuando estén en la cena, alguien ahí tiene que tomar la palabra y explicar esto. Este es el significado de la Navidad. Jesús, que es la luz, vino a este mundo a llenar de luz a un mundo en oscuridad, para rescatar a un pueblo y llevarlo con él a la eternidad y poder vivir con él para siempre. Amén. Así que como conclusión, déjame concluir entonces. Número 1, vive como una nueva creación. Esfuérzate, haz lo que tengas que hacer para vivir esa nueva vida en Cristo. Deja atrás la vida de tinieblas, la vida de engaños. Hablé hace un tiempo, pecados respetables. Esto no es tan malo, ¿verdad? Trata el pecado con seriedad, confiesa tus pecados, vive en obediencia. Número 2,
Camina en las buenas obras que Dios ya preparó para ti. Y la iglesia está, hermanos, para eso. Hay tantas actividades aquí que a veces nos llenamos de actividades. Pero las actividades son para servir a nuestro Dios. Participa de alguna manera, encuentra la forma de participar. Yo en lo personal y como pastor en esta iglesia, este siguiente año, y lo hemos hablado con el liderazgo, queremos ser más abiertos a que la gente participe. Tendremos los cuidados necesarios, pero oye, participa en los ministerios de la iglesia, en las actividades evangelísticas, que ame servir a Dios como el fit ama ir al gimnasio y no se lo pierde por nada. Cultiva los hábitos de gracia que van a sostener tu vida espiritual. Haz obra de evangelista. Camina en las buenas obras que Dios preparó para ti. Y número 3, sé un testimonio visible de que eres un hijo de Dios. Sé un testimonio visible de que eres un hijo de Dios. Le decíamos a alguien ayer, no caigas en las provocaciones de este mundo. Tú no eres igual que ellos. Vive como un hijo de luz. En Cristo, en este segundo Adán, recibimos entonces esa nueva vida en Él. Tenemos una nueva identidad en Él y un llamado a tener una vida diferente y nueva también, para caminar en lo que a Él le agrada. La luz eterna que venció las tinieblas en la creación y en la cruz sostendrá a los suyos por la eternidad. Y esa es la esperanza y la promesa que tenemos para con Él. Amén. Espero que el mensaje de hoy haya sido de gran bendición para tu vida. Te invito a suscribirte, dar like y compartir con otros este video. Nos gustaría bastante que nos visites cada domingo a las 11 de la mañana. Dios te bendiga.